Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde a todos ustedes. Bueno, estamos ya en la última clase de esta cursada que tiene que ver con la introducción al Antiguo Testamento. Ha sido interesante el abordaje o la perspectiva que hemos elegido en la clase para hacerlo. Eh, no abordamos todos los libros como tal o por las secciones. Ustedes se aprendieron los libros del Antiguo Testamento por secciones, ¿no? Tenés el Pentateuco, tenés libros históricos, tenés libros poéticos y sapienciales y tenés los profetas mayores y los profetas menores. No los estudiamos así porque ustedes, en la medida en que desarrollen su seminario, irán analizando todas estas secciones, ¿verdad? Y irán, como dije en la metáfora, bajarán del mirador y empezarán a caminar por las calles y avenidas de los distintos libros que lo componen. Bien, el abordaje que tuvimos en la introducción al Antiguo Testamento era tratar de resaltar un poco o un mucho la importancia que tiene esta literatura para la fe cristiana, cómo revela a ese Dios del cual nosotros adoramos, confesamos como nuestro Señor, como Dios, etcétera, como nuestro Dios. Entonces, espero que ustedes puedan aquilatar el valor teológico que encierra esta literatura y descubrir debajo de sus capas, sacar las capas nacionalistas del judaísmo para encontrar al Dios de la historia, el Dios que se mete en una historia, ¿no? Que trata de dar respuesta a las inquietudes humanas, que trata de manifestarse tal y como Él es, y que los autores bíblicos de alguna manera muy profunda, muy trascendente, nos lo explican. Bien, vamos a cerrar entonces esta unidad temática, abordando, como lo iniciamos en la última clase, la visión profética. La visión profética, los profetas se le consideran los portadores de la voz de Dios, son los portavoces de la revelación de Dios, de la voluntad de Dios. Los profetas verdaderos, porque había profetas falsos, los profetas verdaderos van a representar el punto de apoyo del monoteísmo absoluto, ¿verdad? Los profetas van a predicar el irrestricto culto a Yahvé, a Dios, y no van a permitir bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición o premisa que alguien pueda rendirle culto a otro Dios. No sucedió así con los reyes permitieron, ¿verdad?, que el pueblo se desviara y que rindiera culto a quien quisiera. Los sacerdotes también, los sacerdotes del pueblo, que es otro grupo que tendría que haber guiado al pueblo, también se pervirtieron, se corrompieron, en fin. Pero los profetas no, ¿verdad? Los profetas de Dios nunca se corrompieron, nunca permitieron que el pueblo se desviara en pos de dioses ajenos. Entonces, la palabra de los profetas es una palabra con mucha autoridad, con mucha autoridad. Por eso el profetismo, queridos amigos, será una forma que Dios hablará al pueblo, y la figura del profeta será muy poderosa no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Tan es así que muchos reconocerán en Jesús como un profeta, ¿verdad? Como un profeta. La samaritana, el relato que nos plantea el Evangelio de Juan, dirá, tú eres un profeta. Entonces, el profetismo y demás es algo que no solamente se ve en el Antiguo Testamento, sino también se ve en el Nuevo Testamento. Así es que la palabra profética será una palabra muy poderosa. Ahora, no abordamos el sentido de los mensajes de los profetas, porque para eso tendremos que estudiar antes todo lo que es la Torá, tendremos que estudiar antes todo lo que es la historia, tenemos que estudiar muchas cosas antes para poder entrar al estudio de los profetas. Nadie puede abordar a los profetas sin antes conocer todo el contexto que lleva en sí mismo la labor profética en el contexto histórico. Entonces, por eso no vamos a abordar hoy los profetas en cuanto a cada uno de ellos, sino he elegido a estos profetas, a estos cinco profetas,
como para que nos digan lo que veníamos trayendo en clase, que nos expliquen quién es Dios. ¿Verdad? ¿Quién es Dios? Entonces, el primer profeta que vimos, el gran profeta, este, Amós, ¿verdad? El gran profeta Amós, bueno, pues nos ha planteado esta situación a la luz de la experiencia que ha tenido el pueblo, ¿no? Entonces, a ver, un segundito, hermanos. Eh, entonces el profeta Amós termina siendo el prototipo, ¿no? El prototipo este, de que su mensaje vendrá a ser básicamente la base del profetismo posterior. Entonces, Amós va a confrontar básicamente al reino del norte y va a decir que el reino del norte ha hecho algo que no está bien, socialmente hablando, éticamente hablando, no han hecho justicia. Es un pueblo que ha hecho su riqueza a base de pasar por el pobre, por pasar por encima del indefenso, y esto será una crítica profundamente fuerte hacia el sentir del pueblo. ¿No? El pueblo del norte, entonces, dijimos, es un pueblo que ha hecho una fortuna interesante, que se ha desarrollado en muchas cosas, pero que evidentemente ha planteado una ira al Señor. Ahora, el profeta Amós va a plantear, ¿no? Que esta base de injusticia, esta base de injusticia que se ha tenido por parte del reino de Israel, puede bien ser diferente, puede bien ser totalmente cambiada. Si el pueblo reconoce hacer justicia, ¿verdad? Si el pueblo reconoce eh, el hecho de haber reconocido que lo que han hecho no está bien. Entonces, el pueblo puede cambiar, solo que necesita la decisión del pueblo. El pueblo finalmente decide que no y entonces acarrea su propia destrucción. Bueno, ahora sí, estaba revisando algunas cositas. Bien, entonces nos quedamos en esta última diapositiva que tenía que ver con este, la afirmación que encontramos acá de que la historia, escuche bien, por eso hablo mucho que los profetas nos van a mostrar al Dios que se mete en la historia. No es un Dios ajeno, sino es un Dios que se mete en la historia. Y entonces el mensaje profético de Amós va a establecer que en la historia hay un orden moral, un orden ético, un orden de reconocer, hacer lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, ¿verdad? Y que este orden moral debe estar sujeto siempre a la soberanía de Dios. O sea, Dios es quien determina el comportamiento que nosotros podemos tener o no podemos tener o no debemos tener, ¿no? Y entonces esta afirmación va a servir de base para todo el movimiento profético. Todos los profetas, ¿verdad? Copiarán el mensaje de Amós, como lo vamos a ver ahora, y en ese sentido lo replicarán, ¿verdad? Lo replicarán en sus distintos oráculos proféticos, ya sea los profetas del norte, ya sea los profetas del sur. Amós será el punta de lanza, ¿verdad? Por eso es importantísimo este profeta para mostrar la misericordia de Dios. Por eso la condición que Dios le pone a Israel para que cambie su forma no es que le sigan ofreciendo holocaustos, ¿no? Dios no le pide al pueblo que siga ofreciendo sacrificios, ni que le lleve ofrendas,
ni que siga matando animales, ni que celebre las fiestas. Dios pide ahora un aspecto ético, ¿verdad? Amen el bien, hagan justicia, ¿no? Son valores éticos, son valores morales que no solamente la sociedad de Israel necesitaba. Creo que hoy nuestras sociedades han abandonado estos valores. Y díganmelo a mí que yo trabajé durante muchos años como abogado, en donde pude ver no solamente en la justicia, sino en la política, la absoluta podredumbre que puede existir, ¿no? De corrupción, de ganar cosas o ganar juicios por sobornar al juez, por buscar falsos testigos, ¿no? Etcétera. Bien, después de esta breve introducción como para que sepamos que pues ahora nos vamos a encontrar de cara con otro gran profeta, ¿verdad? El gran profeta Oseas. Oseas es el segundo de los grandes profetas, principalmente porque es el que le sigue al mensaje de Amós en el reino del norte. Oseas al que podemos datar unos 20 o 30 años después del ministerio profético de Amós, es decir, 3 décadas después de que Amós predica este mensaje. Bueno, a diferencia de Amós, Oseas sí nace en el reino del norte, él es norteño, Amós no, Amós nace en el reino del sur, pero Dios lo envía a ejercer un ministerio hacia el norte. Oseas no, Oseas sí nace, es norteño, ¿verdad? En el lugar donde ambos van a ejercer fuertemente un ministerio. Ahora, el reino del norte, hermanos, es un reino que según el libro de los reyes, am, persigue a los profetas con mucha furia, porque es allí donde el rey Acab, junto con su esposa Jezabel, van a perseguir al profeta Elías, ¿verdad? Con toda su furia, con toda su fuerza, porque bueno, Elías confronta el poder del rey Acab, ¿no? Y principalmente de su esposa pagana o extranjera, déjeme decirlo así, está, se me fue el nombre. Jezabel. Y entonces, el reino del norte no es un lugar donde quieran mucho a los profetas. Máxime cuando estos van a decir una palabra que no agrada al rey, que no agrada al pueblo. Y entonces, bueno, como sucedió con Amós, pues no le dieron crédito, ¿verdad? No, no, no le pasó nada, pero simplemente no le creyeron, porque como todavía no venía la destrucción del imperio asirio, bueno, dijeron, este nos está diciendo mentiras. Bien, en ese contexto y en esa circunstancia es que ahora aparece el gran profeta Oseas. Hablando un poco de quién era este profeta o lo que conocemos, diríamos que fue un hombre de ciudad, es un hombre citadino. A diferencia, ¿verdad?, del profeta Amós, el profeta Amós viene de un contexto muy rural. Por eso sus metáforas serán rurales, ¿verdad?, en los oráculos que él va a pronunciar. Esto es interesantísimo porque nos damos cuenta que desde distintos estratos sociales, socioeconómicos, culturales, educativos, los profetas se establecen, ¿verdad? Se establecen o Dios los llama desde distintas posiciones. Evidentemente, Oseas, al nacer en un lugar de opulencia, pues, a ver, no es lo mismo nacer aquí en El Dorado, que todavía seguimos siendo como un pueblito, que nacer, por ejemplo, en Buenos Aires o nacer en Las Vegas, etcétera, o en Bogotá, que son ciudades muy grandes. Evidentemente, los contextos son diferentes y las oportunidades son diferentes. Por eso que Amós es un hombre de ciudad menos opuesto a la civilización de su tiempo y su país que el pastor del desierto de Judá, que es Amós, ¿no? Entonces, como que Amós, cuando llega a la ciudad y ve toda esa grandeza, Mapo se deslumbra, es como cualquiera de nosotros que va a ciudades muy grandes y uno se queda con la boca abierta. Pero ya los que viven ahí, pues ya no se asombra tanto, ¿no? O sea, como que nacen dentro de ese contexto. Bueno, eso
lo había representado el profeta Oseas. Sin embargo, aun cuando Oseas nace dentro de este contexto de, de crecimiento exponencial, no solo, hermanos, económicamente en el Reino del Norte, sino también de un crecimiento exponencial de su decadencia moral, ¿no? Porque ya lo vimos un poco con el profeta Amós. El profeta Oseas será igual de implacable, ¿verdad? Será igual de duro, porque recuerden que es un portavoz de Dios. Será un implacable al exponer las corrupciones de la sociedad de la época, ¿no? Va a manifestar que los actos morales, los actos éticos que está cometiendo la sociedad israelita son contrarios a la voluntad de Yahvé, ¿no? Y entonces pondrá la corrupción como un eje de su ataque en el mensaje que el profeta va a exponer. Y entonces va a corroborar de una manera muy fuerte todo lo que Amós había dicho sobre el inevitable juicio de Dios contra un pueblo rebelde. Evidentemente, hermanos, el profeta Oseas está en la misma línea de advertir al pueblo que por su corrupción, por haberse alejado de los principios divinos de amor, de ayuda, de ternura, de misericordia, de fidelidad, como lo es Dios, entonces tendrán que enfrentar el juicio de Dios porque han llegado a algo que Dios nunca va a tolerar. Ni lo toleró, hermanos, en ese tiempo, ni lo tolera ahora, ¿verdad? Dios jamás va a tolerar que el poderoso se valga del indefenso. No lo va a tolerar. Aun cuando el poderoso ahora se salga con la suya, ¿no? Bueno, algún día no podrá escapar también al inevitable juicio de Dios, ¿no? Nadie podrá escapar a ese juicio de Dios que, entre paréntesis, hermanos, nunca trate de imaginar cómo será el juicio de Dios, ¿no? Ni trate de entenderlo, por favor. Evite esta tentación de pensar cómo será el juicio de Dios, porque no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo será el juicio de Dios. Sabremos que vendrá. Pero hay mucha gente que pues da rienda suelta a su imaginación, ¿verdad? Y empieza a pensar, ay, el juicio de Dios, Él va a castigar a ese que es de diferente color a mí, va a castigar a ese que hizo un pecado terrible, ¿no? Y demás, o Dios va a castigar a esa que tenía otras preferencias sexuales, o aquel que se suicidó. No, no hagan eso, hermanos, no hagan eso. No sabemos cómo será el juicio de Dios. Eso dejémoslo a Él. Lo que sí sabemos es que vendrá, ¿verdad? Entonces, Dios no permitió, ni permite, ni está de acuerdo, ni tolerará algo que pueda ir en contra de la dignidad de lo que Él creó, que en este caso fue el ser humano. Así que, sin embargo, no se puede quedar allí con esta situación de lo que plantea el profeta Amós o lo que él está viendo en el contexto. Tenía la profunda convicción, este gran hombre de Dios, de que en la relación entre Dios e Israel había algo que no podrían destruir las infidelidades del pueblo ni su eventual destino, por trágico que fuera. Oseas, hermanos, va a introducir una figura novedosísima, ¿verdad? El profeta Amós lo que va a hacer es establecer las bases de que el juicio de Dios está basado en que el pueblo se ha alejado de los principios morales de Dios. Oseas vendrá a decir lo mismo, pero añadirá algo interesantísimo, hermanos queridos, que este mensaje de Oseas lo recogerán muchos de los autores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y será muy importante la influencia que tenga el mensaje de Oseas sobre los autores del Nuevo Testamento. Oseas dice que hay algo en esta relación entre Dios e Israel, que por más que Israel, ¿verdad?, sea lo terrible, lo idólatra, no solo los hombres, las mujeres, que hagan corrupción, que hagan todo esto, hay algo, ¿verdad?, que siempre los va a unir a Dios y al pueblo.
más allá del destino que éste va a tener. ¿Qué es, qué es lo novedoso que va a presentarnos el profeta Oseas? Y dice el profeta, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esto fue un pasaje que vimos y lo vamos a retomar ahora porque es algo interesante lo que va a presentar el profeta Oseas. Yo enseñé a Efraín a caminar, lo tomé en mis brazos, no saben que yo cuidaba de ellos, los traje con cuerdas humanas, con lazos de amor. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? Se me revuelve dentro el corazón, se me estremecen las entrañas. No ejecutaré el ardor de mi ira, no destruiré de nuevo Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el Santo de Israel, en medio de ti. Es un pasaje abreviado del capítulo 11, versículo 1 al 9. Bien, este pasaje lo vimos desde la perspectiva de Dios y cómo Dios, su capacidad de amar siempre será mucho más grande, su capacidad de perdonar siempre será mucho más grande que su capacidad de castigar o de eh, llevar a juicio a alguien, ¿no? Ahora, ¿por qué el profeta Oseas, hermanos, introduce esto a un pueblo que, como dije, pues no tenía ninguna recomendación como para que Dios pudiese haber obrado con ellos con tanto amor y decir, bueno, no los voy a destruir, ¿no? Porque tengo un afecto especial por ustedes. Lo primero que tenemos que entender entonces es que Dios no puede y no quiere abandonar a su pueblo. Eh, una comunidad que ha estado en una vital relación con Dios ya no puede quedar fuera del cuidado divino. Esto es interesantísimo. No sé si ustedes alguna vez han preguntado por qué Dios no deja a Israel y se hubiera agarrado a otro pueblo o empezar de nuevo. Es como si hoy nosotros dijéramos, hermanos, ¿por qué Dios no destruye todo lo que hay acá y empieza de nuevo y construye una nueva sociedad? Pues porque finalmente Dios no puede destruir a nadie, ¿no? Sino que hay algo que une a Dios con su creación, ¿no? Y lo que el profeta Oseas nos va a dejar muy claro es que si alguien va a incumplir el pacto de haber estado juntos entre Dios y el pueblo, no será Dios. El profeta deja muy claro que no es Dios quien ha incumplido su pacto. El profeta deja muy claro que quien incumple el pacto fue Israel, por eso su pecado tiene consecuencias. Así que esta comunidad está sometida al juicio de Dios y puede ser arrojada de la presencia de Dios. Pero aun cuando es arrojada, la relación va a permanecer. El amor va a estar allí. Por eso, Oseas vio más allá del desastre inminente que iba a venir en el 721 con el imperio asirio destruyendo el reino del norte, la esperanza de reconciliación con Dios y una nueva vida para Israel. Ustedes saben que no hay cosa más difícil que encontrar la reconciliación cuando un hombre, un esposo, engaña a su esposa con otra mujer, ¿no? Es muy difícil. Como pastor he tenido que enfrentar un montón de estas situaciones, ¿no? Donde el esposo adultera, ¿verdad? Y tiene una relación extramatrimonial, tiene un amante, la esposa lo descubre y se rompen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. La reconciliación es muy difícil y en todos los casos no siempre se logra, ¿no? No hablo solamente del hombre a la mujer, también he encontrado y he pastoreado situaciones en donde la mujer termina engañando al esposo también y tiene su amante, ¿no? Entonces, cuando el esposo se entera, se rompen muchas cosas. Es un trabajo muy, muy fuerte, muy duro y muy cansador el lograr la reconciliación. Y a veces cuando las parejas se reconcilian, tardan mucho, mucho para sanar, tardan mucho porque, pues depende cómo hayan descubierto el engaño, ¿verdad?
pues es la forma en que su mente va a quedarse con las imágenes o con los hechos, etcétera. No es fácil, no es fácil perdonar una infidelidad, ¿verdad? No es fácil. Ahora, ¿qué tan fácil le fue a Dios perdonar una infidelidad de su esposa? Bueno, ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. El profeta Oseas le dice al pueblo que Dios es capaz de perdonarlos, aun cuando el pueblo ha sido infiel, se ha ido con prostitutas, ¿no? Se ha acostado con prostitutas, eh, ha violado el pacto de estar juntos, de pertenencia el uno al otro, porque finalmente eso es lo que se rompe en una infidelidad, ¿no es cierto? Romper el pacto de la alianza que uno hace con Dios en el matrimonio. Por eso el profeta Oseas va a incluir algo que va a ser muy importante más allá de que el desastre pues viene y parece ser que no hay forma de detenerlo porque el pueblo sigue en lo mismo y dice que Dios no va a dejar de amar a su pueblo. Así que de este modo, el profeta enriquece la concepción de la acción de Dios en la historia que había propuesto Amós. La va a enriquecer. Y la va a enriquecer de tal manera que el profeta Oseas va a ser el mismo que lo viva, porque Dios le va a pedir que él mismo, el profeta, se case con una prostituta, que ame a una prostituta, a una mujer que ha estado en manos de muchos hombres, a una mujer que sexualmente su pureza ha sido mancillada más de una ocasión, una mujer en el cual su fama en el pueblo es una fama terrible porque no hay peor juicio para una mujer en el barrio de la ciudad o en la ciudad misma o en el pueblo que ésta sea prostituta, que sea amante de todos los hombres. Es una fama terrible. Y Dios le va a pedir a Oseas que se case con una prostituta porque esa va a ser Eso ya lo vamos a ver mucho más cuando veamos al profeta Oseas en los libros proféticos, pero es poderosísimo el mensaje. ¿Por qué? Porque esta acción de Dios que le dice al profeta era para demostrar al pueblo que Dios puede amar a alguien que no tiene buena fama. Perdón, hermanos, me dio un ataque de... Un segundo, voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces el profeta Oseas le hace caso a Dios, porque los profetas siempre van a obedecer la voz de Dios, aun cuando Dios les manda a hacer cosas incomprensibles. Se casa con una prostituta y Dios no solo dice, cásate con ella, o sea, por casarte, tiene que amarla, dice, tienes que amarla. Se desarrolla un sentido de amor, ¿verdad? ¿Cómo amar a una prostituta, ¿no? Ahora, uno podría decir, y sí, yo no lo voy a juzgar por su pasado. Ok, supongamos que un hombre ama a una prostituta, decide casarse. Seguramente va a tener la objeción de todo mundo y le va a decir, che, entre tantas mujeres vas a casarte con una que es prostituta, pues no lo hagas. Pero supongamos que continúa, te casas, la amas, te entregas a ella, decís, bueno, es mi esposa y todo, pero después te engaña otra vez, ¿no? Entonces, cuando te engaña, se va con sus amantes. Vos podrías decir, ¿sabe qué? Listo, hasta acá terminó la relación y demás. Y Dios le manda al profeta decir, vuélvela a recibir y vuélvela a amar. Interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profeta Oseas va a incluir un factor nuevo al mensaje de Amós. Amós dice que Dios es un Dios de juicio, es un Dios que va a castigar a Siria, a Egipto, va a castigar a los amorreos, etcétera, etcétera, y también va a castigar a Israel.
porque sus actos no pueden pasar por encima de la justicia de Dios. Entonces, el profeta Oseas va a añadir algo y va a decir, sí, Dios es un Dios de juicio. Su juicio es eterno, su santidad nadie la puede trastocar, pero también es un Dios que termina mostrando misericordia, un Dios que termina amando de una manera incomprensible al pueblo. No podemos decir que Oseas armonice por completo ambos principios, evidentemente no. No es que los dos puedan encontrar una misma relación, pero los dos están presentes. A partir de ahora, todo el pensamiento el concepto veterotestamentario se va a mover en estos dos polos. Estos dos profetas abrirán frentes de reflexión teológica muy profunda para las generaciones futuras, ¿verdad? Estos dos polos dirán, el Dios vivo que juzga, que hace juicio, que no tolera, ¿verdad? Que no pasa por alto los actos infames de su pueblo, es al mismo tiempo un Dios que actúa con misericordia. ¿Cómo podré destruirte a ti, Efraín? ¿Cómo podré lastimarte, Israel? No puedo, ¿verdad? No puedo. La misericordia de Dios es una misericordia que aun cuando el pueblo se ha prostituido, Dios ha vuelto a tomar al pueblo y el pueblo ha vuelto a traicionar una y otra vez a Dios, ¿verdad? Dios sigue actuando con misericordia, sigue aceptando a la esposa prostituta como lo hizo el profeta Oseas, ¿no? Y entonces seguimos viendo un Dios que nos recibe. Qué interesante, hermanos, es ver a ese Dios hoy a la luz de nuestros actos, a la luz de la iglesia misma, ¿no? Hoy la iglesia, nosotros somos, creemos que somos la novia según el pensamiento del Nuevo Testamento, somos la novia, ¿no? O la esposa, la figura de Apocalipsis, ¿no? Vendrá con la novia, ¿no? Será la esposa que se convertirá en la esposa, etcétera. ¿De qué manera a veces nosotros hemos sido infieles, hemos actuado con indiferencia, hemos juzgado, hemos lastimado, hemos señalado, hemos hecho cosas que no, ¿verdad? No solamente como iglesia, sino como individuos? A la luz de Amós, nosotros enfrentaremos el juicio de Dios, por supuesto que sí, ¿verdad? Aun cuando tenemos a un abogado, eso no nos implica no presentarnos al juicio de Dios. Pero es un Dios, queridos hermanos, que no puede y no quiere dejar de amarnos, ¿no? No puede ni quiere dejar de amarnos. Por eso es que constantemente nos da una misma oportunidad. Así que estos dos polos entre el Dios que hará juicio lo recogerán los demás profetas y los autores del Nuevo Testamento. Por eso es que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a escritores que retomarán el juicio de Dios. El primero de ellos será un mensaje muy fuerte, como lo fue Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, un profeta, va a tomar esta línea y va a decir, el juicio de Dios va a estar contra todos aquellos que hacen el mal. Pero luego vendrá otro, el mayor de los profetas, que será Jesús. Y yo dije, y ese gran profeta, el gran profeta de los profetas, dirá, yo he venido para dar vida y dar la vida en rescate de muchos, ¿no? Vengo a amarlos, vengo a perdonarlos. Así que será interesantísimo cómo se moverán estos polos en estos principios. Bueno. Nos saltamos entonces, dejamos estos dos grandes profetas del reino del norte y nos vamos a situar a otro gran profeta que es el profeta Isaías. Eh, Antes de que termine la actuación de Oseas, surge un profeta mucho más grande, pero a la vez, perdón, pero fue ahora en el reino del sur, ¿no? El, el profeta Isaías histórico, es decir, el profeta de carne y hueso,
ejerce un ministerio a la par que el profeta Oseas, pero lo va a ejercer en el reino del sur. Isaías es un hombre que se mueve en las esferas altas. No tiene la formación de Amós, porque Amós es un campesino que no sabemos si pudo ir o no a una escuela rabínica. Oseas es un hombre citadino, ¿no? Pero bueno, muchos de nosotros somos citadinos, pero tampoco tenemos oportunidades a grandes situaciones de las ciudades enormes. En el caso de Isaías, no. Isaías es un hombre que vive en Jerusalén, que nace en Jerusalén, la capital, y como capital, ¿verdad? Ha ya crecido en importancia, en fama, en un montón de cosas. Era un hombre de familia, ¿verdad? Se cree que tenía su esposa, tenía una familia. Y tenía muchas relaciones con los altos funcionarios. Las relaciones aristocráticas le permitían a él, pues, entrar a lugares que cualquier mortal no podía entrar, pues era amigo de reyes. Tendrá mucho que ver con cuatro reyes, ¿verdad? El profeta Isaías va a convivir con cuatro reyes del reino del sur. Durante la mayor parte de su larga vida estuvo próximo a los círculos políticos de la capital, ¿verdad? Porque recuerden que la política estaba muy presente y fue agudamente consciente de los problemas públicos, los problemas que aquejaban la ciudad de Jerusalén, porque los sabía de primera mano, ¿no? Tenía fuentes en el gobierno que le permitían conocer cómo estaba la situación social, pero también los aspectos internacionales que estaban afectando al reino del sur, a Judá. Recuerden que tanto Israel como Judá están dentro del tablero del mapa internacional, que conviven con otras grandes potencias y que cada potencia tiene su propio programa de gobierno, diríamos, o de conquista. Así que Isaías era un hombre que tenía profundo conocimiento de primera mano de todo lo que estaba sucediendo en el reino del sur. Su enseñanza religiosa, porque es un hombre muy cercano al templo, es un hombre que conoce, es un hombre sumamente preparado, se desarrolló entonces en relación con estos problemas. Sabe no solamente lo que sucede dentro de casa, sino las condiciones diplomáticas e internacionales que se están moviendo alrededor. El profeta Isaías entonces toma de sus predecesores la concepción fundamental. Isaías va a retomar este principio de Amós que dice que Dios es un Dios vivo, es un Dios justo, es el Señor que juzga rectamente la historia, que está activo en el juicio y como dijo el profeta Oseas, pues también lo mueve su misericordia, ¿no? Sus entrañas se conmueven aun cuando el pueblo ha sido infiel, se ha ido tras sus amantes. El profeta Isaías va a retomar esto que se anuncia en el reino del norte y no solamente lo va a aplicar y lo va a enseñar en el sur, sino que además va a agregar otras cosas interesantes. Al comienzo de su actividad, el profeta vio cómo se cumplían los presagios del juicio de la ruina del reino del norte. Evidentemente, a Isaías le toca mirar cómo lo que se había pronosticado, diríamos, de la destrucción de Israel se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo. Vio cómo de a poquito las malas decisiones de los reyes del norte ponen en jaque al pueblo y entonces los asirios se dan cuenta que Israel está haciendo pactos y alianzas con Egipto, pensando que Egipto va a ayudar a Israel para derrotar a los asirios. Pues cuando se descubre el plan, pues Asiria viene con todo contra Israel y Egipto no mete las manos. Entonces, el que sale perdiendo es Israel. Sin embargo, Isaías mira que poco tiempo después, la probabilidad de un destino semejante acechará sobre Judá, sobre el sur, porque el sur no estaba muy lejos de las condiciones que tenía Israel. En la trayectoria de la justicia divina,
en este juicio de Dios, Judá no tenía más méritos que Israel, o sea, Judá también estaba inmerso en muchas situaciones de corrupción, los reyes tampoco eran muy buenitos, que digamos, el mayor ejemplo de rey terrible y violento y sanguinario y homicida y que llenó la ciudad de Jerusalén de sangre inocente se llamó Manasés, ¿no? Manasés, uno de los reyes del sur. Entonces tampoco eran buenas personas, diríamos, ¿no? No eran buenitos los judaítas. Así que las denuncias de Isaías van a ser tan severas como las de Amós, las que hizo el gran profeta cuando vio la opulencia y el poderío de Samaria. Pero la convicción de la misericordia de Dios va a ser tan firme como la ha manifestado el profeta Oseas. Isaías va a manifestar a un Dios que perdona y que ama. Dios, como dijo el profeta Oseas, no puede abandonar a su pueblo por muy mal que las cosas estén. Esto es algo interesantísimo de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que demuestra el Antiguo Testamento. Un Dios que aun cuando el pueblo le ha dado mil oportunidades, tanto el norte como el sur, para que lo abandone, para que Dios diga, ok, ¿sabe qué? Voy a buscar a otra persona o otro pueblo, pues nunca sucedió. Dios siempre fue, es y será fiel. Dios procurará que en medio de una nación apóstata, una nación idólatra, imagínense, adoraban a la reina del cielo, los judaítas, ¿verdad? Tenían altares en los lugares altos de sus casas, dedicados a otros dioses. Bueno, aunque en medio de una nación apóstata hay algunos, aunque pocos, que se vuelvan a Él con arrepentimiento y obediencia para formar de ellos un solo, un nuevo pueblo. Dios siempre va a encontrar, como lo encontró en el relato del diluvio, ¿verdad? A persona o personas que sí deciden seguirlo, ¿no? Caso muy poco, muy puntual por los profetas, ¿no? Los profetas son aquellos que no sucumbieron, no sucumbieron ante la idolatría. Entonces Dios siempre va a encontrar a alguien que se vuelva a Él. Y entonces el mensaje de los profetas, queridos alumnos, va a ir en función de pedirle al pueblo que se arrepienta, que obedezca, ¿no? Dice Isaías 10, del 16 al 23, un resto volverá. En este lema sintetizó Isaías su confianza en el futuro del pueblo de Dios. Isaías está profetizando en estos pasajes, hermanos, pues que ahora no serán los asirios, sino que vendrán los babilonios, ¿no? Y en el este, 567, 568, si no mal recuerdo, los babilonios vendrán y destruirán el reino del sur. Entonces, en medio de todo el caos que va a producir ese exilio, ese destierro, en medio de todo eso, hay una palabra de aliento, ¿verdad? Hay una palabra en el que el profeta Isaías, y que esto va, incluso también, hermanos, va a influir mucho en los pensamientos del resto de los profetas y también de el Nuevo Testamento, porque habrá esta esperanza de que un resto volverá, es decir, un pequeño grupo volverá. Y aún con ese pequeño grupo, Dios volverá a levantar una gran nación. Es decir, Isaías le enseña al pueblo y dice, bueno, nosotros hemos sido el pueblo de Dios porque nacimos o salió de una persona, diríamos, ¿no? O sea, Dios puede hacer que de poco sea mucho. Y entonces este resto que vuelva, este pequeño grupo que vuelva, va a ser la puerta de esperanza para que el reino no perezca, para que el pueblo no se destruya. Esta frase, hermanos, o este lema, pues evidentemente aplicó solamente para Israel, porque fíjese, pasaron los años, pasaron los siglos e Israel se mantuvo.
¿no? Hasta la fecha. Cosa que no sucedió con los asirios. Hoy no existen más ni los asirios, ni los sumerios, ni los egipcios, ni los babilonios, ni los persas, ni los griegos, ni los romanos. No existe ninguno de ellos. Ninguno, 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 ninguno. No existen más los filisteos, ni los amorreos, ni los amonitas. Nada, nadie de ellos, ¿no? Ahora, este hecho, queridos hermanos, pues garantiza el carácter de Dios. Esto es Dios. Dios es alguien que, que de lo poco puede hacerlo nuevo todo, ¿no? Entonces, incluso los autores del Nuevo Testamento lo entenderán y dicen, bueno, aunque esto se destruyera, Dios va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Tierra nueva, perdón. O sea, va a haber una nueva creación. Dios tiene la capacidad de hacer un montón de cosas. Porque aun cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, pudo haberse comportado de manera infiel, pues Dios, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Permanece fiel con su iglesia, con su pueblo, que ahora somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. El escritor de Pedro dirá, ¿no? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, propiedad de Dios. O sea, ahora a la iglesia le pertenecemos. Así que el gran aporte que hace el profeta Isaías es un aporte de esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Aun cuando todo se destruya, ¿no? Aun cuando nosotros, mire, mucha gente dice, ay, va a venir un meteorito y que va a destruir la Tierra. Está bien, que destruya. ¿Y qué tiene que ver? Dios tiene el poder para reconstruir todo. No creo que eso suceda, ¿verdad? Al menos la Biblia no lo plantea así. Pero aun cuando eso sucediera, bueno, el mensaje profético es, tranqui, no pasa nada, un resto volverá. Quédense tranquilo, Dios siempre va a, no tiene problema por empezar de cero. Bien, entonces se lo debemos gracias al profeta Isaías. Ahora, pasemos al gran profeta Jeremías, ¿verdad? Jeremías estaba muy cercano a los círculos sacerdotales del templo porque fue hijo de un sacerdote que vivía en una aldea de Judá. Entonces conocía muy bien todo lo que eran los ritos, las fiestas, los sacrificios, los turnos que les tocaban a los sacerdotes para ir a ministrar al templo, etcétera. Así que Jeremías es un tipo Samuel que está muy cercano al templo, ¿verdad? Sus convicciones, sus conocimientos, por ejemplo, a diferencia de Isaías, que eran políticos y socioeconómicos, bueno, ah, pues él está muy influido con los aspectos litúrgicos del culto y demás. Conocemos mucho de Jeremías, mucho más que cualquier otro profeta. Es el único profeta que se conocen más cosas porque en el libro que él tiene, que es un libro muy grande, tiene muchos capítulos de confesiones personales y datos autobiográficos. Bueno, no voy a explicar ahora el tema de el profeta Isaías, solo diré que aunque el profeta Isaías también tiene 66 capítulos, no todos son escritos por el profeta de carne y hueso, por el profeta histórico. Pero todos los capítulos de Jeremías, según los biblistas, sí son escritos por el profeta histórico, el profeta de carne y hueso. Entonces, evidentemente tenemos mucho, mucho material para conocer de cerca a este gran profeta. En ellos, el profeta Jeremías aparece como una figura muy solitaria. Lo vemos porque ustedes saben que una de las características que tienen los profetas es esto, son profetas muy solitarios, que tienen que hacer muchas cosas, etcétera, ¿no? Y es una figura trágica en una sociedad destinada a la ruina. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías se enfrenta a los embates del poder. No así Isaías, no así Amós, no sé, no así Oseas, Jeremías, sí. Jeremías enfrenta las consecuencias de enfrentar al poder. Ujú. Y uno de los que van a estar en contra de Jeremías, pues es del círculo de donde él viene, que son el sacerdocio, ¿no?
Entonces, el sacerdote del templo le buscará, ¿viste? Le hará mucho daño y bueno, le infligirán muchos castigos, lo meterán en una cisterna, lo querrán matar, lo despreciarán, lo desecharán, no le harán caso, lo harán a un lado. Bueno, todas aquellas características, o perdón, todas aquellas acciones que harían que a cualquiera de nosotros diríamos, ¿para qué me metí en esto, verdad? ¿Por qué Dios me metió en este problema donde nadie me quiere? Bueno, el profeta Jeremías lo dirá en su momento, ¿no? O sea, yo he querido decir hasta aquí, basta, no puedo más, ¿no? No puedo más, no puedo más. Eh, pero el profeta Jeremías se contestará de igual manera y dirá, pero no puedo, ¿no? Porque hay un fuego que me quema dentro. Hay algo que está dentro de mí que no me deja. Así que el profeta terminará incluso desterrado, morirá en el exilio. No sabemos dónde finalmente murió el profeta Jeremías, en alguna parte de Egipto, en alguna parte. Este, Algunos dicen que pudo haber sido en Elefantina, en la ciudad de Elefantina, donde terminó muerto o ahí sepultado el profeta Jeremías, pero finalmente es un profeta que ni siquiera termina siendo sepultado dentro de su tierra, ¿no? Dentro de su pueblo. Así que bueno, tengo mucho que decir de Jeremías, pero no es el caso. ¿Qué nos plantea Jeremías con esto del Dios que ejerce misericordia? Jeremías tenía que agregar algo más que sus predecesores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios había ejecutado su juicio, ¿no? Es un profeta que le toca vivir a él la destrucción del reino del sur. Él vive en carne propia. Él ve cómo las tropas babilónicas rodean Jerusalén, atacan Jerusalén, se llevan cautivos a esas personas. A él no lo llevan porque ya era grande de edad, ¿no es cierto? Entonces, Dios finalmente ejecutó su juicio, pero no porque Dios haya, yo siempre he dicho eso, no porque quiera defender a Dios, porque Dios se defiende solo, pero no porque Dios haya sido el malo de la historia, sino porque el mismo pueblo fue el que lo hizo, ¿no? Y entonces, fíjense cómo el profeta Jeremías va a plantear sus oráculos de la siguiente manera. Dios ahora le faltaba actuar con misericordia. O sea, ya hizo el juicio, ya vinieron los babilonios. Pero ahora Dios tiene que mostrar esa misericordia de la que nos habló el profeta Oseas. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de amar al pueblo y no lo puede abandonar. O sea, Dios, según en los oráculos de Oseas, Dios no puede dejar solo al pueblo. Entonces el profeta Jeremías tiene que decirle al pueblo que eso que dijo el profeta Oseas es cierto, ¿no? Que Dios no los va a abandonar. Así que esta gente, es decir, el reino del sur, había quebrantado todas las estipulaciones, todos los pactos y compromisos de la alianza que habían hecho sus antepasados, en virtud de las cuales había sido considerada como pueblo de Dios. O sea, Israel llegó a ser pueblo de Dios porque hicieron un pacto con Dios. Pero ellos rompieron la alianza, rompieron ese compromiso. Insisto, en la figura de Oseas es el hombre que ante el altar le promete a su novia serle fiel y al mes siguiente o en la noche de bodas, imagínense, en la noche de bodas, el tipo le engaña con otra mujer en la noche de bodas. O sea, ¿quién podría perdonar algo así, no? Entonces, quien rompió la alianza, pues fue igual el Reino del Sur, no solo los norteños, sino los sureños también. Entonces, obviamente, ya no significaba nada ante él, el pueblo, sí, sí, el que rompió, ¿no? Es como la esposa dice, yo no quiero ver a ese hombre, no, no me lo traiga, ¿no? Me ha tocado, ¿no? No lo quiero ver, si yo lo veo, le voy a decir y le voy a pegar y demás, ¿no? Entonces, cuando alguien rompe la alianza, pues la otra parte dice, ¿sabe qué? Pues no, no vale nada. Parece ser que el pueblo ahora se siente así, se siente descubierto
por el esposo, ¿verdad? Y entonces se siente poca cosa y dice, Dios no nos va a perdonar. O sea, nos agarró con las manos en la masa, decimos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el profeta Jeremías va a plantear lo siguiente. Miren cómo lo escribe Jeremías. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ojo, hermanos, ¿eh? Porque aquí Jeremías está hablando de la casa de Israel, pero la casa de Israel siglo y medio antes ya había sido destruida. O sea, Israel, siglo y medio antes, 150 años aproximadamente, poco menos, ya no existía más. Pero el profeta Jeremías viene a traer esta idea de que algún día, cuando no sabemos, se van a volver a reunir la casa de Israel y la casa de Judá con una nueva alianza. Esto será importantísimo, hermanos, porque los autores del Nuevo Testamento pondrán alrededor del nuevo profeta, del gran profeta de Dios, a 12 personas. El número 12, ¿verdad? Que le conocemos como discípulos o apóstoles, el número 12 es un número simbólico que tiene que ver con el mensaje de los profetas. No sé si ustedes algún día se preguntaron, ¿por qué 12? Pudo haber escogido a 20, a 50, a 100, hubiera alcanzado a más personas. Es un número simbólico que aparece de de este pensamiento del profeta Jeremías. Es decir, que los autores del Nuevo Testamento también tenían la idea de que en algún momento las dos casas de Israel y de Judá se iban a volver a unir en una nueva alianza, aun cuando Jesús vive, pues el reino del norte desapareció hace un montón de años. ¿Mm? Pero vean cómo el profeta Jeremías introduce, ¿no? Un aspecto de esperanza, como lo hace Isaías, pero sigue diciendo algo interesante. Y aquí viene otra figura poderosísima, ¿eh? No como la alianza que hice con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos rompieron mi alianza porque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Yo fui un esposo. Mi esposa me fue infiel, ¿no? Y no una vez, un montón de veces. Pero entonces esa alianza, pues ya no va, ya no sirve porque está muy quebrantada, ¿verdad? Entonces tenemos que reconciliarnos, tenemos que volver a hacer nuevos votos. Y dice el profeta Jeremías, pero esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Y aquí cuando habla de la casa de Israel se está refiriendo a todo el pueblo de Israel como pueblo. Después de aquellos días, dice el Señor, y vea cómo lo plantea. Pondré mi ley en sus corazones y en su interior la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar cada uno a su vecino y cada uno a su hermano diciendo conocer al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y ya no recordaré su pecado. Ahora, esta alianza, hermanos, ya no está condicionada a la aceptación tácita de la otra parte, ¿verdad? Ya no es esta nueva alianza, ya no es ese ritual en donde yo como pastor le pregunto al novio, fulano de Abraham, ¿aceptas como esposa a fulana de tal para serle fiel y demás? ¿Qué dice esta persona? La acepto. Y le pregunto a la novia, ¿no es cierto? ¿Aceptas vos a esta persona para serle fiel, ayudarle, Acepto. Hay una expresión tácita de ambas partes. Ahora, en esta nueva alianza ya no estará superditada a la aceptación tácita de la otra parte. Funcionará solo por la absoluta voluntad de Dios, que en términos del Nuevo Testamento se le llamará gracia. Gracia. Ahora, en este nuevo pacto, inaugurado por Jesucristo, Dios es el que pone, ¿verdad? El sí y lo hace a través de Jesucristo. Por eso, el que acepta, acepta y el que no acepta, no acepta. No está condicionada la alianza. Esta nueva alianza de poner sus leyes en nuestros corazones. Nosotros ya no vamos a conocer al Señor porque alguien nos lo diga, porque alguien nos lo explique, porque no, ¿verdad? Dios mismo va a decidir.
No necesitamos hacer más cosas para mantener la alianza. Ahora, el compromiso del resultado de esta alianza, de este nuevo pacto, ya no depende de nosotros. Su vigencia y su funcionamiento no depende de nosotros. Ahora es la absoluta gracia de Dios, su absoluto regalo, ¿verdad? Por eso lo que hemos vivido durante estos 2000 años, la humanidad después de que Cristo murió, ha sido por la absoluta gracia de Dios. Y nos seguimos manteniendo en esa absoluta gracia. Esto es interesantísimo, ¿no? Ya no necesitamos a nadie. Ujú. Ahora, nadie podría decir, es que tus antepasados, o nosotros ahora, tus antepasados rompieron la alianza. No, porque nuestros antepasados no fue a Israel, ¿verdad? No, no es nuestro antepasado. Entonces, como tus antepasados rompieron la alianza, bueno, vos ahora pagas las consecuencias. No, no. La misericordia de Dios se va a renovar día tras día, porque es su gracia, porque Él solo ha decidido amarnos. Y eso, hermanos y hermanas queridos, es maravillosísimo, ¿no? Por eso digo que es un concepto que nosotros le llamamos gracia, ¿ok? Y eso será lo que el profeta Jeremías nos dirá de Dios. Qué hermoso, hermanos. Vean todas las cosas que estamos aprendiendo de Dios a través de los mensajes de los profetas, ¿no? Y finalmente, para cerrar la unidad temática y la gursada, veremos también al otro gran profeta, Ezequiel. Ujú. Ezequiel como Jeremías pertenecían a los círculos sacerdotales, ¿no? Eran personas muy versadas, muy inteligentes. Isaías también, o sea, eran tipos de mucha educación, la educación era muy alta para ellos, ¿verdad? Pero Ezequiel, aunque era un sacerdote como Jeremías, venía de un ambiente muy distinto al que Jeremías había crecido. A diferencia de Jeremías, que su círculo era de un sacerdote ahí, ¿viste? Un sacerdote. Ezequiel no, Ezequiel pertenecía a la crema innata del sacerdocio, ¿no? Ezequiel pertenecía a los niveles más altos del sacerdocio, el clero de élite de la capital, y por lo tanto tenía una visión, un conocimiento y unos intereses del alto eclesiástico, es decir, baste leer su libro para darnos cuenta que el tipo evidentemente sabía lo que decía y lo que escribía. Se le ha llamado, no sin motivos, el profeta de la reconstrucción. ¿Por qué? Porque Ezequiel, antes de que los babilonios llegaran a Jerusalén para invadirla, era un sacerdote, ministraba en el templo, estaba rodeado de todo el ambiente eclesial, diríamos, pero Ezequiel es uno de los que es llevado al destierro, ¿verdad? Es llevado cautivo al exilio y es allí, en ese exilio, donde recibe la vocación profética, donde Dios lo llama para que sea su profeta. Ya no sacerdote, ¿por qué? Porque allá donde él estaba, pues ya no había templo, entonces, pues no iba a ministrar en ningún lado, pues, en Babilonia no había templo de Jerusalén. Entonces, lo llama su profeta, ¿no? Entonces, el profeta Ezequiel empieza a recibir un montón de revelaciones que tiene que ver con una reconstrucción de aquellas cosas que han sido destruidas, ¿no? Gran parte del libro que él escribe consiste en minuciosos esquemas para reorganizar la comunidad, es decir, es un profeta que le dice a los que están cautivos, tranqui, tranqui, no se desesperen, Dios nos hará volver, pero necesitamos estar preparados para volver. ¿Cómo vamos a reorganizarnos? Y entonces empieza a tener visiones de cómo tendría que volver a debería de volverse a reconstruir el templo de Jerusalén. Por eso incluye planos, incluye un montón de detalles, de medidas. Es un profeta que sueña que aun cuando todo está destruido, se puede volver a reedificar. Por eso es que cuando leemos al profeta Ezequiel, pues no le entendemos mucho, nos aburre, porque tiene que ver mucho con la función del sacerdocio del templo, pero
hay cosas hermosas y poderosas que nos presenta el profeta Ezequiel. Y es esto, que detrás de tantas descripciones tan tediosas, que como dije, no nos interesan porque nosotros ya no tenemos templo, descubrimos algo interesante del profeta, que es su profunda convicción de que Israel tenía un futuro a pesar de todo. Al igual que el profeta Isaías, el profeta histórico, ¿verdad? Ahora nos encontramos a un profeta que dice, no todo está perdido, no todo está perdido. Cuando yo he ministrado a parejas así que se han separado y bueno, empezamos el trabajo de la reconciliación y cuando se puede la reconciliación y le digo al esposo, tranquilo, no te preocupes, no todo está perdido, creo que vamos a lograr cosas, entonces se le prenden los ojos, hay brillo y hay esperanza, ¿no? Tú me parece que eso fue lo que le pasaba al profeta, al pueblo, cuando el profeta Ezequiel les platica y les dice, estén tranquilos, Israel no van a ser destruidos del todo. Así que el mensaje que proclama Ezequiel era sobre la fe profética en la indestructible fidelidad de Dios para con este pueblo. Hermanos, bueno, acá ya llegamos a este punto en donde, en donde uno termina diciendo, Señor, voy a dejar de querer entender por qué nos amas tanto y voy a pasar a la etapa de dejarme amar por vos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Ezequiel, como portavoz de Dios, Dios le dice a través del profeta al pueblo, yo no puedo dejar de amarlos a pesar de la infidelidad que han tenido. A despecho de las apariencias, Dios tendría misericordia con los israelitas. Solo bastaba que ellos se mostraran abiertos hacia Dios. Solo bastaba que el pueblo dijera, aquí estoy. Solo bastaba eso. Y solo eso le basta a Dios, hermanos, ¿verdad? Por eso cuando alguien comete algo, yo le digo, ¿vos ya le pediste perdón a Dios? De corazón, sinceramente, sí, ya le pedí. Bueno, entonces cree que ya Dios te perdonó, pero no, no puede ser, porque lo que hice, Dios ya te perdonó. Porque no hay nada de lo que vos hagas que haga cambiar su amor por ti. No hay nada que hagamos que haga cambiar su amor por nosotros. ¿Debemos llegar al punto de burlarnos de ese amor? Creo que no, ¿no? Creo que no. No, eso no debería ser porque menospreciaríamos un amor tan santo, tan sublime, tan eterno. Pero en nuestra condición humana, donde a veces, ¿verdad?, flaqueamos, donde a veces volvemos a caer y nos levantamos y decimos, ¿será que Dios me perdonará? Hermano, ¿qué quiere que le diga? Yo no le estoy dando carta abierta ni a usted ni a mí como para decir peque las veces que quiera porque Dios le va a perdonar. Pero este, a la luz del texto bíblico, ¿verdad? La capacidad de perdonar de Dios no es nuestra capacidad. No tentemos al Señor, es lo que yo digo, ¿no es cierto? No lo tentemos. Pero Él no va a dejar de amarte por lo que hagas, ¿no? Va a dejar que las consecuencias de sus actos sigan su curso. Y sí, hermano querido, ¿qué quiere que te diga? Él no puede tener muchas veces esas consecuencias de nuestros actos, porque bueno, no fueron de Él, fueron nuestros, ¿no? Nosotros nos apartamos. Entonces el juicio de Dios viene cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos. A veces son dolorosísimas, incomprensibles. A veces las consecuencias de nuestros actos no nos gusta encararlas. ¿Por qué? Porque decimos, híjole, Dios podría haberme ayudado, ¿no? O sea, no le eche la culpa a Dios de algo que vos hiciste. Solo tenés que reconocerlo y abrirte nuevamente a la gracia amorosa de Dios y no dejarte caer más y no dejarte corromperte más y no dejarte am, destruirte más ni a vos ni a las personas que están a tu alrededor, ¿no es cierto? Dios es fiel. Ya lo dijo el escritor a Primera de Timoteo, donde dice, si nosotros decidiéramos ser infieles, Dios permanece fiel. Eso dice Primera de Timoteo, ¿no? Entonces,
A veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, ¿verdad? No, este no merece perdón, este, no. Principalmente los que ejercemos disciplina en la iglesia y demás. La disciplina debemos ejercerla como una cualidad en su justa dimensión del juicio de Dios, pero una disciplina que no lleve amor y que no lleve misericordia no es de Dios. No es de Dios. Por muy feo que haya sido el pecado, ¿qué quiere que les diga, hermano? A mí me ha tocado ejercer disciplina en situaciones en donde digo, híjole, este sí que no merece ninguna otra oportunidad, pero ¿qué quiere que le diga, hermano querido? ¿Qué quiere que le diga? No soy Dios, ¿verdad? No soy Dios. Y Dios no es como yo. Gracias a Dios. No es como yo. Pero Dios tuvo misericordia de Israel, lo sostuvo, y algún día se volverán a unir las dos tribus, ¿eh? Al menos eso fue lo que anhelaba el autor del libro del Apocalipsis, ¿no? Si ustedes ven el libro de Apocalipsis en sus últimos dos capítulos, si no mal recuerdo, 21 creo, dice que la gran ciudad tenía 12 puertas, ¿no? Y las 12 puertas representan a las 12 tribus de Israel, que en ese momento están presentes, ¿no? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes juzgarán a las tribus, a las 12 tribus de Israel. El autor bíblico estaba poniendo en palabras de Jesús este anhelo que tiene todo judío de que algún día volverán a estar juntas las dos tribus, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Aún en la Biblia encontramos esta etapa de reconciliación que Dios va a dar la oportunidad a estos dos reinos terribles de gozar de su bendición. Ahora, si lo hizo con ellos, lo hará con nosotros, lo hace con nosotros, lo hace a través de la persona de Jesús. Como digo, no tentemos a Dios, ¿verdad? Tampoco eso creo que no es correcto. No juguemos con Dios bajo ninguna circunstancia. Pero en los avatares de la vida, cuando vos caes, cuando vos ah, te sentís pecador, te sentís falto, has hecho cosas, bueno, reconoce que en algún momento tenés que pagar las consecuencias de tus actos, ¿no es cierto? Pero Dios no va a dejar de amarte. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Jamás de los jamases. Eso lo estamos aprendiendo ahora de estos profetas, ¿no? En el famoso capítulo 37, ¿verdad? El famoso visión del Valle de los Huesos Secos, que es maravillosísima. Vean lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel nos ha dejado un cuadro fantástico de la resurrección de una nación. O sea, Dios no deja muerto a su pueblo, lo resucita, le da una nueva vida. El profeta se imagina en un antiguo campo de batalla cubierto con los huesos blanquecinos de los muertos. En virtud de la palabra de Dios se reúnen los huesos desparramados, se cubren de carne y piel, y sopla entonces un fuerte viento que es el aliento o espíritu de Dios, y los cuerpos muertos vuelven a la vida formando un inmenso ejército. Dios nunca te va a dejar muerto, como no dejó muerto a su pueblo. El pecado nos hace sentirnos muertos, destruidos, marchitos, sin el gozo de la salvación, pero el Espíritu siempre soplará, hermanos queridos, siempre soplará. Cada uno determinará su relación con Dios y la seriedad con que va a llevar su relación con Dios, pero no sean severos con ustedes mismos porque Dios no lo es. Si sufres las consecuencias de tus actos, es el juicio de Dios en la historia, pero no porque Él haya querido. Rompimos nosotros las reglas éticas, las reglas morales de Dios. Nosotros fuimos, pero aun cuando nosotros las hayamos roto, ¿verdad? Dios siempre va a soplar de su espíritu para darnos nueva vida, para levantarnos, para volver a empezar, para volver a reconstruir, para arreglar lo que hemos dañado, si tiene arreglo, y si no, encomendarnos a la gracia absoluta del Señor. Dios nunca deja de amarnos. Y entonces, en esta imagen, esta visión que es poderosísima, estos huesos, añade Ezequiel como explicación, esos huesos que es el gran valle de huesos secos, dice, son la casa de Israel. Es el pueblo que lo ha abandonado, es el pueblo que ha sufrido las consecuencias de sus actos. Dice, ellos dicen,
Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza. Dios se ha alejado de nosotros, Dios nos castigará. Estamos sin padre, estamos sin rumbo, estamos sin dirección. Sin en cambio, a través del profeta Ezequiel, Dios le dice al pueblo, dice, así dice el Señor Dios. Ved que yo abriré vuestras tumbas y yo os haré salir de ellas pueblo mío, ¿verdad? Utiliza un adjetivo posesivo, ¿no? Mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Volverán a vivir. Entonces, ¿qué encontramos aquí, queridos hermanos? Pues encontramos en el mensaje de los profetas cómo se fue desarrollando la teología de el carácter de Dios, la impronta de Dios, la forma de Dios, el pensamiento de Dios, el actuar de Dios, que evidentemente, como dije, los autores del Nuevo Testamento van a retomar ellos mismos y los van a aplicar a la realidad de la iglesia. Lo van a lo van a aplicar a la realidad del nuevo pueblo de Dios. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que quiero terminar entonces, he querido terminar, perdón, con estas reflexiones que implican básicamente el hecho de ir reconociendo quién es Dios, ¿verdad? Un Dios que en las páginas del Antiguo Testamento es tan cautivante, es tan extremadamente tierno, tan extremadamente santo, tan increíblemente hermoso, tan increíblemente misericordioso. Es un Dios que nos invita, es un Dios, no, es el Dios que nos invita a buscarlo, a encontrarlo, a ir yendo debajo de las capas, ¿verdad? E irlo descubriendo, irlo viviendo, irlo amando. A nosotros ya no nos importan los filisteos, obvio que no, ya no nos importa el templo de Jerusalén, por supuesto que no, pero sí nos importa un Dios que guió a su pueblo a través de la historia con ternura, que más de una vez nos ha dicho, no, no lo hagas, no vayas por allá, yo sé lo que te digo, haceme caso, obedeceme. Es un Dios que ha estado allí tan preocupado como un papá que se preocupa por sus hijos, pero el hijo rebelde, ¿verdad? Ha dicho, no, no, vos no sabes, yo voy por donde yo quiera. Y Dios dijo, bueno, está bien, yo te respeto, ¿querés ir? Anda. Y cuando el hijo se topa con pared y vuelve llorando al papá, el papá no lo castiga, el papá no dice, ah, ahora arreglate, no vengas conmigo a chillar, yo te lo dije mil veces. No, el papá viene, lo abraza y lo vuelve a amar y vuelve a reconciliarse, ¿no? Y es Dios y siempre será Dios. Y le daremos la gloria y nos rendiremos a Él y lo adoraremos y lo amaremos. Y le diremos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón porque tú nos has amado primero a nosotros. Y tu amor es incondicional. Tu amor no tiene fin. Castigas hasta la cuarta generación, pero muestras misericordia a millares de millares. Deseo, queridos alumnos, que más allá de meternos a la Biblia para saber cosas y demás, deseo que en ella podamos reencontrarnos con Él, ¿no? Reencontrarnos con Él, restablecer nuestras alianzas, nuestros votos. Ahora ya no depende de nosotros, fíjense, esto es interesantísimo. Esta es la nueva alianza que ya no depende de nosotros, que la alianza continúa, ya solo depende del corazón amoroso de Dios. Y eso es a lo que nosotros le llamamos gracia, su absoluta gracia. Que la gracia de Dios esté en sus vidas, queridos alumnos, que la gracia de Dios esté en sus corazones, que esta motivación de hurgar en la literatura del Antiguo Testamento traiga mucha esperanza, mucha alegría, mucha bendición y mucha edificación para establecer cimientos sólidos, eh,
en relación con el Dios que es misericordioso, fiel, bondadoso, cariñoso, tierno, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Que Dios les bendiga, alumnos queridos. Y pues con esto damos por concluida nuestra unidad temática eh, de la materia Introducción al Antiguo Testamento. Eh, la forma de acreditar la materia, ¿verdad? Será a través de un examen. Estará en las mismas condiciones. Ustedes tendrán que repasar todo lo que hemos visto y no podrán consultar sus apuntes, ni las diapositivas, ni las grabaciones. Tampoco podrán compartir con sus compañeros ni las preguntas ni las respuestas. Anhelo forzarlos un poco a ustedes para que aprendan, para que... Hay cosas que hay que aprender, evidentemente, ¿no? Y eso es fundamentalísimo. Así que bueno, en estos días estaré subiendo el examen final. Ustedes tendrán tiempo suficiente para contestarlo, tranquilos. Y en la próxima semana iniciaremos una nueva materia porque ya se cierra la primera mitad del segundo trimestre y se abre la segunda mitad del segundo trimestre. Y en el caso de ustedes tendrán dos materias que se llamará Ministerio Pastoral y la Introducción al Nuevo Testamento. Ahora dejaremos el antiguo y nos meteremos en otro mundo maravillosísimo que es el mundo del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, si no hay alguna pregunta sobre la clase, si no hay alguna duda del examen, bueno, seguramente ustedes tendrán duda de las 50 preguntas que contestarán, pero tranqui, tranqui, no pasa nada, son re facilitas, ¿ok? Re facilitas. Este, eh, Arlet dice de la plataforma, o que si estará en la plataforma, Arlet, el examen, sería la pregunta. No, hermano, buenas tardes, Hola, bendiciones. buenas Digo, tardes. déjame hablar. Hermano, es que como le comenté esta mañana, yo entro a la plataforma, a la mía, yo no sé si le pasa a todos. Yo entré a mirar la grabación y aparece la grabación, pero del 2020, del año pasado, ¿sí? Y estoy mirando porque estaba descargando las presentaciones y aparecen exámenes parciales, o sea, del 15. Entonces, no sé si esos ya los teníamos que haber hecho y yo no los he hecho. O tengo algún problema en la plataforma. Sí, seguramente es eso, Arlet querida. Vos estás viendo las materias del año anterior y esto es muy, muy probable porque le pasa a los alumnos que se inscribieron tiempo atrás y luego volvieron a tomar alguna otra materia, y entonces les van a aparecer las dos materias. Yo voy a revisar tu caso, Arlet, pero te aconsejo lo siguiente. Primero, ve allí a tu plataforma donde vos veas tanto en el celular o en la computadora. Hay un botón que dice mostrar todas las materias, y allí trata de buscar esta materia de este año. Porque el año anterior yo califiqué con exámenes parciales. Este año no, este año será un examen final nada más. ¿Me explico? Entonces, por eso vos estás viendo la materia que di de Antiguo Testamento, pero del año anterior. Así que hace eso. Igual yo ahora mismo reviso en la plataforma para ver cómo estás y lo platico en privado. ¿Vale? Bueno, hermanos queridos, vamos a orar para cerrar este tiempo y darle gracias a Dios por esta cursada. Padre, te amo, muchas gracias por permitirnos irte descubriendo, Señor. Hay cosas que aún no entendemos, pero lo que sí sabemos, Señor, es que eres un Dios de misericordia. Eres un Dios que hace juicio, que extiende misericordia, pero que tu amor y tu bondad nunca nos dejará destruidos. Siempre nos levantarás, nos amarás, estarás con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado. Danos
ojos y sabiduría para mirarte y contemplarte y saber la realidad que tenés en nuestras vidas. Señor, bendice este tiempo en la vida nuestra, en la vida de cada alumno y que seamos motivados a seguir buscándote en medio de este libro sagrado. Señor, te damos gracias por todo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. Amén. Cuídense mucho, hermanos. Les mando un gran abrazo. Bendiciones para todos.